En una tranquila colonia de la Ciudad de México, donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con el bullicio lejano del tráfico matutino, la familia Hernández comenzaba su día como cualquier otro. El sol apenas se asomaba entre los edificios, pintando el cielo de tonos rosados y anaranjados, mientras los primeros rayos se colaban por las cortinas de la habitación de Sofía. Sofía Hernández, una niña de 8 años con ojos curiosos y una sonrisa contagiosa, se levantó de su cama con la energía propia de su edad. Su cabello negro, alborotado por el sueño, le caía sobre los hombros mientras se dirigía al espejo de cuerpo entero que adornaba una esquina de su cuarto. El espejo, un regalo de su abuela, tenía un marco de madera tallada con intrincados diseños de flores y mariposas. «Buenos días, Sofía», se dijo a sí misma, como hacía todas las mañanas. Pero esta vez, algo era diferente. Su reflejo parpadeó, como si fuera una imagen en una pantalla defectuosa. Sofía frunció el ceño, acercándose más al espejo. El aroma a hot cakes que subía desde la cocina se desvaneció, reemplazado por un olor frío y metálico. «¿Qué onda?», murmuró, extendiendo su mano para tocar la superficie del espejo. Sus dedos rozaron el cristal, pero en lugar de sentir la frialdad habitual, sintió como si tocara agua. Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, sintió un tirón, como si una fuerza invisible la jalara hacia el espejo. Sofía gritó, pero su voz se ahogó en un vacío inexplicable. En un instante que pareció eterno, se encontró del otro lado, mirando su habitación a través de una extraña neblina plateada. Los colores se habían invertido, y los sonidos llegaban distorsionados, como si estuviera bajo el agua. «Mamá». «Papá», gritó Sofía, golpeando el cristal con sus pequeños puños. Pero nadie la escuchaba. Su voz rebotaba en un espacio infinito y vacío detrás del espejo. Mientras tanto, en la habitación, otra Sofía sonreía con malicia, sus ojos brillando con un destello sobrenatural que no pertenecía a una niña de 8 años. Esta Sofía, una impostora salida de las profundidades del espejo, observaba la habitación con una mezcla de curiosidad y triunfo. «Por fin», susurró la impostora, su voz una octava más baja de lo que debería ser, «soy libre». La verdadera Sofía observaba horrorizada cómo su doble examinaba sus manos, tocaba los objetos de la habitación con una fascinación casi científica. La impostora se acercó al tocador, abrió los cajones, y comenzó a hurgar entre las pertenencias de Sofía. «No, no toques eso», suplicó Sofía desde el otro lado del espejo, pero sus palabras se perdían en el vacío. La impostora encontró el diario de Sofía, un cuaderno de tapas rosadas con un pequeño candado. Con una fuerza impropia de una niña, rompió el candado y comenzó a hojear las páginas, absorbiendo información sobre la vida de Sofía, sus amigos, su familia. «Perfecto», murmuró la impostora, cerrando el diario con una sonrisa satisfecha. «Esto será más fácil de lo que pensé». Sofía golpeó el cristal con más fuerza, desesperada por llamar la atención de alguien, quien fuera. Pero el mundo del otro lado del espejo parecía absorber todos los sonidos, dejándola en un silencio aterrador. La impostora se acercó al espejo, mirando directamente a los ojos de la verdadera Sofía. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y Sofía sintió un frío que le caló hasta los huesos. «Gracias por el intercambio, pequeña», dijo la impostora con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Disfruta tu estancia en mi mundo. Yo disfrutaré mucho el tuyo». Con esas palabras, la impostora se alejó del espejo y se dirigió a la puerta de la habitación. Sofía gritó y golpeó el cristal una última vez, pero fue en vano. Vio cómo su doble abría la puerta y salía de la habitación, lista para tomar su lugar en el mundo real. Sofía se dejó caer al suelo, o lo que parecía ser el suelo en este mundo invertido. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras la realidad de su situación la golpeaba. Estaba atrapada en un mundo desconocido, mientras una criatura que no era ella vivía su vida. «¿Cómo voy a salir de aquí?», se preguntó en voz alta, su voz quebrándose por el miedo y la desesperación. El mundo detrás del espejo era un reflejo distorsionado de su habitación. Los colores eran apagados, como si alguien hubiera ajustado el contraste de la realidad.
Los objetos familiares parecían extraños y amenazantes. Su osito de peluche favorito, ahora al otro lado, tenía una expresión siniestra que nunca antes había notado. Sofía se puso de pie, determinada a no rendirse. Tenía que haber una manera de volver, de advertir a su familia del peligro que los acechaba. Con cautela, comenzó a explorar este nuevo y aterrador mundo, buscando pistas, buscando una salida. Mientras tanto, en el mundo real, la falsa Sofía bajaba las escaleras, lista para comenzar su nueva vida. El aroma a hot cakes volvía a llenar el aire, mezclándose ahora con el olor a café recién hecho. La impostora sonrió, inhalando profundamente. ¡Qué delicia!, murmuró para sí misma, saboreando las sensaciones que durante tanto tiempo le habían sido negadas. La voz de María, la madre de Sofía, llegó desde la cocina. «Sofía, mi amor. El desayuno está listo». La falsa Sofía se detuvo un momento, preparándose para su primera interacción. Ensayó la sonrisa de Sofía, ajustó su postura para imitar la de una niña de 8 años, y respondió con una voz cuidadosamente modulada. «Ya voy, mami». Con paso decidido, la impostora entró en la cocina, lista para sumergirse en una vida que no le pertenecía, dejando atrás a la verdadera Sofía, atrapada en un mundo de reflejos y sombras, desesperada por encontrar una manera de volver a casa. El sol de la mañana bañaba la cocina de los Hernández con una luz dorada, iluminando la escena cotidiana que se desarrollaba. María Hernández, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en un moño descuidado, tarareaba suavemente una canción de Juan Gabriel mientras preparaba el desayuno. El aroma a huevos revueltos y frijoles refritos se mezclaba con el persistente olor a café, creando una sinfonía olfativa que llenaba la casa. Roberto Hernández, el patriarca de la familia, estaba sentado a la mesa de la cocina, sus ojos oscuros escudriñando las páginas del periódico matutino. De vez en cuando, fruncía el ceño ante alguna noticia particularmente preocupante, el gesto acentuando las arrugas que comenzaban a formarse alrededor de sus ojos. «¡Ay, este país!», murmuró, sacudiendo la cabeza con resignación. Diego, el hijo mayor de 14 años, estaba absorto en su celular, sus dedos moviéndose a una velocidad vertiginosa sobre la pantalla. Su cabello, un desastre de rizos negros, caía sobre sus ojos, obligándolo a sacudirlo de vez en cuando con un movimiento brusco de la cabeza. «Diego, ya deja ese celular», regañó María, colocando un plato de hot cakes frente a él. «Es hora de desayunar en familia». Diego gruñó en respuesta, pero guardó el celular en el bolsillo de su sudadera. El silencio se instaló en la cocina, roto solo por el sonido de los cubiertos y el burbujeo ocasional de la cafetera. «Sofía. Ya está el desayuno, mi amor», gritó María, su voz resonando en las escaleras. Momentos después, se escucharon pasos bajando las escaleras. La falsa Sofía entró en la cocina con una gracia inusual, sus ojos recorriendo la estancia como si la viera por primera vez. Había algo en su mirada, una intensidad que no pertenecía a una niña de 8 años, que hizo que María se detuviera por un instante. «Buenos días», dijo la niña con una voz extrañamente modulada, casi adulta en su entonación. María la miró de reojo, una sensación de inquietud arraigándose en su pecho. Algo en el tono de Sofía le pareció diferente. No podía explicarlo, pero era como si una extraña hubiera entrado en su cocina, vistiendo la piel de su hija. «¿Dormiste bien, chaparra?», preguntó Roberto, bajando el periódico y mirando a su hija con una sonrisa cariñosa. «Excelente», respondió la falsa Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nunca había dormido tan bien. Diego levantó la vista de su plato, frunciendo el ceño. La respuesta de su hermana le había parecido extraña, demasiado formal para la Sofía que conocía, la que solía responder con un simple sí o un gruñido somnoliento por las mañanas. «Oye, enana», dijo Diego, mirando a su hermana con sospecha, «¿qué le hiciste a mi videojuego? Lo dejé pausado anoche y hoy está en el nivel final». La falsa Sofía se encogió de hombros con una indiferencia que no era propia de ella. «No sé de qué hablas», respondió, su voz carente de la culpabilidad o la emoción que normalmente acompañaría a una mentira infantil.
María y Roberto intercambiaron miradas preocupadas. Su hija nunca había sido buena mintiendo, pero ahora su rostro era una máscara de inocencia perfecta, imposible de leer. Sofía, comenzó María, acercándose a su hija y poniendo una mano sobre su frente, ¿te sientes bien, mi amor? Te noto un poco diferente. La falsa Sofía sonrió, una sonrisa que parecía ensayada, como si hubiera estudiado el gesto en un libro. Estoy perfectamente, mamá. Quizás solo estoy creciendo. Roberto rió, pero el sonido carecía de su habitual calidez. Vaya, parece que nuestra pequeña se está convirtiendo en toda una señorita de la noche a la mañana. La falsa Sofía asintió, complacida. Exactamente, papá. Es hora de que me tomen más en serio. El silencio que siguió a esa declaración fue pesado, cargado de una tensión que ninguno de los Hernández podía explicar completamente. María volvió a la estufa, sus movimientos más bruscos de lo normal, mientras Roberto se escondía detrás de su periódico, sus ojos mirando las páginas sin realmente leerlas. Diego, por su parte, no dejaba de observar a su hermana. Había algo en sus movimientos, en la forma en que sostenía el tenedor, en cómo sus ojos parecían absorber cada detalle de la cocina, que le provocaba escalofríos. Mientras tanto, en el mundo del espejo, la verdadera Sofía observaba la escena con desesperación. Podía ver a su familia, pero todo parecía distorsionado, como si estuviera mirando a través de un vidrio empañado. Los colores eran apagados, los sonidos llegaban amortiguados, y por más que gritaba y golpeaba la superficie del espejo, nadie parecía notarla. Mamá. Papá. Soy yo, la verdadera Sofía, gritaba, sus lágrimas mezclándose con el frío sudor que cubría su rostro. Esa no soy yo. Por favor, mírenme. Pero sus gritos se perdían en el vacío del mundo del espejo. Sofía se dejó caer al suelo, agotada y desesperada. ¿Cómo podía hacer que su familia se diera cuenta de que esa impostora no era ella? ¿Cómo podía volver a su mundo? De vuelta en la cocina, el desayuno continuaba en un silencio incómodo. La falsa Sofía comía con una precisión casi quirúrgica, cortando sus hot cakes en pedazos perfectamente simétricos antes de llevarlos a su boca. ¿No quieres un poco de miel, mi amor?, preguntó María, extendiendo el frasco hacia su hija. La falsa Sofía negó con la cabeza. No, gracias. El exceso de azúcar no es saludable. María casi dejó caer el frasco de la sorpresa. Sofía, su Sofía, siempre había tenido un diente dulce. Verla rechazar la miel era como si un extraño se hubiera sentado a su mesa. Roberto, notando la tensión creciente, intentó aligerar el ambiente. Bueno, familia, ¿qué planes tienen para hoy? Diego murmuró algo sobre tarea y videojuegos, mientras María mencionaba algunas compras que necesitaba hacer. La falsa Sofía, sin embargo, respondió con una claridad y determinación que dejó a todos boquiabiertos. Planeo reorganizar mi habitación para maximizar el espacio y la eficiencia. Luego, me gustaría comenzar a leer 100 años de soledad. He oído que es una obra maestra de la literatura latinoamericana. El tenedor de Roberto hizo un ruido estridente al caer sobre el plato. María se quedó congelada, la cafetera en su mano olvidada a medio camino entre la mesa y la encimera. Diego, por su parte, miraba a su hermana como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Sofía, dijo Roberto finalmente, su voz temblorosa, ese libro es un poco avanzado para ti, ¿no crees? La falsa Sofía sonrió, una sonrisa que parecía demasiado madura, demasiado conocedora. Nunca es demasiado pronto para apreciar la buena literatura, papá. María dejó la cafetera sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, el ruido sobresaltando a todos. Mi amor, dijo, su voz forzadamente calmada, ¿estás segura de que te sientes bien? Estás actuando diferente. Por un momento, algo pareció parpadear en los ojos de la falsa Sofía, un destello de algo antiguo y peligroso. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por una expresión de inocencia infantil. Estoy perfectamente,
Mami, dijo, su voz de repente más aguda, más parecida a la de la verdadera Sofía. Solo quiero ser una niña grande. María asintió, pero la preocupación no abandonó sus ojos. Roberto volvió a su periódico, pero sus manos temblaban ligeramente al pasar las páginas. Diego, incapaz de soportar la atmósfera tensa, murmuró una excusa y salió rápidamente de la cocina. La falsa Sofía, aparentemente ajena a la inquietud que había causado, continuó comiendo su desayuno con la misma precisión metódica. Sus ojos, sin embargo, no dejaban de moverse, observando cada reacción, cada gesto de la familia Hernández. En el mundo del espejo, la verdadera Sofía había vuelto a ponerse de pie, su determinación renovada por la escena que acababa de presenciar. Su familia podía sentir que algo andaba mal, aunque no supieran exactamente qué. Había esperanza. Voy a encontrar una manera de volver, susurró Sofía, sus manos apoyadas contra la fría superficie del espejo. Y cuando lo haga, esa impostora lamentará haber tomado mi lugar. Con esa promesa, Sofía comenzó a explorar el extraño mundo en el que se encontraba atrapada, buscando cualquier pista, cualquier grieta en la realidad que pudiera llevarla de vuelta a casa. Mientras tanto, en la cocina de los Hernández, el desayuno continuaba, la tensión palpable en el aire, mientras una extraña con el rostro de su hija se sentaba entre ellos, saboreando cada momento de su nueva existencia. A medida que los días se convertían en semanas, la familia Hernández se sumergía cada vez más en una atmósfera de inquietud y confusión. La casa, antes un refugio de risas y cálida familiaridad, ahora parecía impregnada de una tensión constante, como si las paredes mismas contuvieran un secreto oscuro que amenazaba con revelarse en cualquier momento. María Hernández, con ojeras cada vez más pronunciadas bajo sus ojos cansados, observaba a su hija con una mezcla de preocupación y desconcierto. La niña que ahora ocupaba el lugar de Sofía era un enigma, una versión distorsionada de la hija que creía conocer tan bien. Una tarde particularmente calurosa, María entró en la cocina para preparar la comida y se detuvo en seco, su corazón dando un vuelco ante la escena que se desarrollaba frente a ella. La falsa Sofía estaba de pie frente a la estufa, manejando un cuchillo de chef con la destreza de un profesional, cortando verduras con una precisión que resultaba escalofriante en una niña de 8 años. «Mija, ¿dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó María, su voz apenas un susurro tembloroso. La falsa Sofía se giró, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. Sus ojos, que una vez habían sido ventanas a un alma inocente y juguetona, ahora parecían pozos profundos de conocimiento antiguo. «Siempre he sabido, mamá», respondió con una calma inquietante. «Solo que nunca lo había demostrado». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo era posible que su pequeña, que apenas unos meses atrás necesitaba ayuda para untar mantequilla en su pan, ahora manejara un cuchillo con tal maestría? «Pero, mi amor», insistió María, acercándose con cautela, «nunca te he visto cocinar así». «¿Quién te enseñó?». La falsa Sofía se encogió de hombros, un gesto demasiado maduro para su pequeño cuerpo. «Nadie, mami. Simplemente, lo sé». María asintió lentamente, incapaz de encontrar palabras para expresar la inquietud que crecía en su pecho. Observó en silencio cómo su hija continuaba preparando la comida con una eficiencia que rivalizaba con la suya propia. Mientras tanto, en su habitación, Diego estaba sumido en sus propias sospechas. El adolescente, normalmente despreocupado y centrado en sus videojuegos, ahora pasaba horas investigando en Internet, buscando explicaciones para el extraño comportamiento de su hermana. Fue durante una de estas sesiones de investigación cuando Diego entró al baño y notó algo inusual. El espejo estaba empañado por el vapor de la ducha reciente, pero en lugar de las típicas caras sonrientes o corazones que Sofía solía dibujar, había un mensaje garabateado con una caligrafía temblorosa. «Ayuda. No soy yo. Espejo». Diego sintió que su corazón se detenía por un momento. Con manos temblorosas, sacó su celular y tomó una foto del mensaje antes de que se desvaneciera. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. «¿Qué demonios?»,
murmuró, su voz apenas audible sobre el zumbido del ventilador del baño. Esa noche, durante la cena, la tensión en la casa Hernández alcanzó un punto crítico. Roberto observaba a Sofía con una mezcla de preocupación y fascinación, mientras María intentaba mantener una conversación normal, su voz forzada y demasiado alegre. ¿Cómo te fue en la escuela hoy, Sophie?, preguntó María, sirviéndole una porción de arroz. La falsa Sofía sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Perfectamente, respondió, su voz carente de la emoción típica de una niña hablando sobre su día escolar. La maestra me felicitó por mi ensayo sobre la Revolución Mexicana. Diego casi se atragantó con su agua. ¿Qué? Si tú odiabas la historia, enana. La falsa Sofía lo miró fijamente, sus ojos brillando con una luz extraña que hizo que Diego se encogiera en su asiento. Las personas cambian, Diego, dijo con una voz que sonaba siglos más vieja que su cuerpo. Deberías intentarlo alguna vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto y María intercambiaron miradas de preocupación, mientras Diego sacaba disimuladamente su celular para mostrarles la foto del mensaje en el espejo. En ese momento, como si el universo mismo quisiera subrayar la anormalidad de la situación, las luces de la casa parpadearon. Un escalofrío colectivo recorrió la espalda de todos los presentes, excepto la falsa Sofía, que continuó comiendo con la misma calma inquietante de siempre. Bueno, dijo Roberto, intentando romper la tensión, parece que tenemos que revisar la instalación eléctrica, ¿eh? Nadie rió. María se levantó abruptamente, murmurando algo sobre traer el postre. En la cocina, se apoyó contra la encimera, respirando profundamente para calmar sus nervios alterados. ¿Qué estaba pasando con su familia? ¿Con su pequeña Sofía? Mientras tanto, en el mundo del espejo, la verdadera Sofía luchaba por mantener su cordura. El paisaje a su alrededor era una versión distorsionada y sombría de su hogar, con colores invertidos y sombras que parecían moverse por voluntad propia. Tienen que darse cuenta, murmuraba Sofía, su voz ronca por los gritos constantes. Por favor, mamá, papá, Diego, tienen que ver que esa no soy yo. Con una determinación nacida de la desesperación, Sofía había descubierto que podía influir brevemente en los objetos reflectantes del mundo real cuando se concentraba con todas sus fuerzas. Aprovechando cada oportunidad, escribía mensajes frenéticos en espejos empañados, en el reflejo de las ventanas, incluso en la superficie de cucharas pulidas. ¡Ayuda! Estoy atrapada. Espejo, garabateaba una y otra vez, esperando que alguien finalmente notara sus súplicas silenciosas. De vuelta en el comedor, Diego finalmente reunió el coraje para hablar. Mamá, papá, comenzó, su voz temblando ligeramente, creo que algo anda muy mal con Sofía. La falsa Sofía lo miró, una sonrisa inquietante jugando en sus labios. ¿Qué quieres decir, hermanito?, preguntó, su voz dulce pero con un trasfondo amenazante. Diego tragó saliva, pero continuó. He notado cosas extrañas. Y luego, hoy en el baño. Sacó su celular y les mostró la foto del mensaje en el espejo. María ahogó un grito, mientras Roberto se inclinaba para mirar más de cerca, su rostro palideciendo visiblemente. Esto no puede ser, murmuró Roberto, pasándose una mano por el cabello con nerviosismo. La falsa Sofía se mantuvo impasible, su rostro una máscara de inocencia perfecta. No sé de qué hablas, Diego. Tal vez solo estás imaginando cosas. Pero algo en su tono, en la forma en que sus ojos brillaban con una luz antinatural, hizo que todos en la mesa se estremecieran. María, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a la silla de Sofía. Mi amor, dijo, su voz quebrada por la emoción, si algo está mal, si algo te está pasando, puedes decirnos. Somos tu familia. Por un momento, algo pareció parpadear en los ojos de la falsa Sofía. ¿Una chispa de duda? ¿Remordimiento? Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazada por la misma mirada fría y calculadora. No sé de qué están hablando, dijo la falsa Sofía, su voz ahora completamente desprovista de emoción.
Estoy perfectamente bien. Quizás son ustedes los que tienen un problema. Con esas palabras, se levantó de la mesa y se dirigió a las escaleras, dejando a su familia en un estado de shock y confusión. En el silencio que siguió, roto solo por los sollozos ahogados de María, la familia Hernández se enfrentó a una verdad aterradora: la niña que vivía con ellos, que llevaba el rostro de su Sofía, no era su hija. Y si esa no era Sofía, ¿dónde estaba su verdadera hija? Roberto, con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo, se puso de pie. «Vamos a llegar al fondo de esto», declaró, su voz temblando pero firme. «Nuestra Sofía está ahí fuera en alguna parte, y vamos a encontrarla». Diego asintió, una mezcla de miedo y resolución en sus ojos. Creo que sé por dónde empezar», dijo, señalando su celular. «El espejo. Todo parece estar conectado con el espejo». María se secó las lágrimas, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. «Mi niña», susurró, mirando hacia las escaleras por donde la falsa Sofía había desaparecido. «Vamos a traerte de vuelta». Mientras la familia Hernández comenzaba a planear su próximo movimiento, en el mundo del espejo, la verdadera Sofía sintió una oleada de esperanza. De alguna manera, a través de la barrera entre los mundos, podía sentir que su familia finalmente estaba empezando a darse cuenta de la verdad. «Estoy aquí», susurró, presionando sus manos contra la fría superficie del espejo. «Por favor, encuéntrenme». La batalla por recuperar a Sofía apenas comenzaba, y nadie sabía qué peligros o desafíos les esperaban. Pero una cosa era cierta: la familia Hernández no se rendiría hasta tener a su verdadera Sofía de vuelta en casa. El amanecer llegó a la Ciudad de México con una neblina espesa que parecía envolver cada edificio, cada calle, en un manto de misterio. En la casa de los Hernández, nadie había dormido. Roberto y María habían pasado la noche en vela, discutiendo en susurros acalorados sobre qué hacer, mientras Diego se sumergía en una investigación frenética en Internet sobre fenómenos paranormales y leyendas urbanas relacionadas con espejos. Mientras tanto, en el mundo del otro lado del espejo, la verdadera Sofía vagaba por un paisaje de pesadilla, un reflejo distorsionado de su hogar y su vecindario. Los colores eran apagados, como si alguien hubiera ajustado el contraste de la realidad. Las casas se alzaban, retorcidas y alargadas, sus ventanas como ojos vacíos que la seguían a cada paso. El cielo, si es que se le podía llamar así, era un remolino de tonos grises y plateados, sin sol ni luna visibles. El aire era denso, con un sabor metálico que hacía que Sofía tosiera de vez en cuando. El silencio era lo más perturbador, ni siquiera el viento parecía existir en este mundo invertido. «¡Auxilio! ¿Alguien puede oírme?», gritaba Sofía, su voz resonando en el silencio antinatural antes de ser absorbida por la nada. Caminó durante lo que parecieron horas, pasando junto a versiones distorsionadas de lugares familiares. La escuela se alzaba como una estructura imposible, sus pasillos serpenteando en ángulos que desafiaban la física. El parque donde solía jugar era ahora un laberinto de árboles plateados con hojas que tintineaban como campanas de cristal al más mínimo movimiento. De repente, escuchó un susurro. «Pest, por aquí». Sofía se giró, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Entre las sombras de lo que parecía ser una versión retorcida de su calle, vio a un niño de unos 10 años, escondido detrás de un árbol plateado. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, acercándose cautelosamente. La esperanza y el miedo luchaban en su interior. «Me llamo Miguel», respondió el niño, saliendo de su escondite. Su piel tenía un tono grisáceo, y sus ojos brillaban con una luz plateada. «Estoy atrapado aquí, como tú». Sofía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿Hay más como nosotros?». Miguel asintió solemnemente. «Hay más de nosotros. Todos reemplazados por ellos». «¿Ellos?», preguntó Sofía, un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Te refieres a la niña que tomó mi lugar?». «Sí», respondió Miguel, su voz apenas un susurro. «Son criaturas antiguas. Cambian de lugar con nosotros para experimentar el mundo real.
Pero cada vez se quedan más tiempo, y nosotros nos desvanecemos. Sofía miró sus manos, notando por primera vez que parecían ligeramente translúcidas. El pánico amenazó con abrumarla, pero respiró profundamente, tratando de mantener la calma. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó a Miguel. El niño señaló hacia lo que parecía ser una versión distorsionada de una casa cercana. Mi espejo está allí. Un día, mi reflejo cambió. Y antes de que pudiera darme cuenta, estaba aquí. Sofía asintió, recordando su propia experiencia. ¿Hay alguna forma de volver? Miguel bajó la mirada, sus ojos llenándose de lágrimas plateadas. No lo sé. He estado aquí tanto tiempo. A veces puedo ver a mi familia a través de los espejos, pero no pueden verme ni oírme. Sofía se acercó a Miguel y, sin pensarlo, lo abrazó. El niño se tensó por un momento, como si no estuviera acostumbrado al contacto, antes de relajarse en el abrazo. Vamos a encontrar una manera de salir, dijo Sofía con una determinación que no sabía que poseía. Juntos. Mientras tanto, en el mundo real, la falsa Sofía se adaptaba rápidamente a su nueva vida. En la escuela, asombraba a sus maestros con conocimientos que iban mucho más allá de su edad. Sofía, tu proyecto sobre ecosistemas marinos es extraordinario, dijo la maestra Jiménez, hojeando el elaborado informe lleno de términos científicos y diagramas complejos. ¿Cómo aprendiste todo esto? La impostora sonrió con falsa modestia, sus ojos brillando con un conocimiento antinatural. Solo me gusta leer mucho, maestra. La biología marina me fascina. La maestra Jiménez asintió, pero una sombra de preocupación cruzó su rostro. Había algo en la forma en que Sofía hablaba, en la madurez de sus gestos, que no encajaba con la niña de 8 años que conocía. En casa, la situación no era muy diferente. María encontró a la falsa Sofía en el sofá de la sala, absorta en la lectura de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. «Mija, ¿no es ese libro muy avanzado para ti?», preguntó María, desconcertada. La falsa Sofía levantó la mirada del libro, sus ojos brillando con una inteligencia que hizo que María se estremeciera. «Para nada, mamá. Es fascinante cómo García Márquez entrelaza lo mágico y lo real, creando un tapiz narrativo que desafía las convenciones literarias tradicionales». María se quedó sin palabras. El vocabulario, la comprensión literaria, nada de eso pertenecía a una niña de la edad de Sofía. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada día que pasaba, la niña frente a ella se parecía menos a su pequeña Sofía. Esa noche, mientras la falsa Sofía dormía, o al menos fingía hacerlo, Diego decidió compartir sus sospechas y descubrimientos con sus padres. En la cocina, iluminados solo por la tenue luz sobre la estufa, los tres se reunieron. «Miren esto», dijo Diego, mostrándole su laptop. «He estado investigando sobre fenómenos de cambiazo, y hay leyendas en todo el mundo sobre criaturas que viven en los espejos y pueden intercambiar lugares con los humanos». Roberto frunció el ceño, escéptico pero intrigado. «Hijo, eso suena a cuentos de terror, no a realidad». «Lo sé, papá», respondió Diego con frustración. «Pero, ¿cómo explicas todo lo que está pasando?» Los conocimientos de Sofía, su comportamiento, los mensajes en el espejo. María, que había estado en silencio, finalmente habló. Yo creo que Diego podría tener razón», dijo, su voz quebrándose. «Esa niña de arriba, no es nuestra Sofía». Roberto pasó una mano por su cabello canoso, el peso de la situación cayendo sobre sus hombros. «Si eso es cierto, ¿dónde está nuestra verdadera hija?». Antes de que alguien pudiera responder, un grito ahogado lo sobresaltó. Diego fue el primero en reaccionar, corriendo hacia las escaleras. Roberto y María lo siguieron de cerca. Al llegar al segundo piso, vieron a la falsa Sofía de pie frente al espejo del baño, su mano extendida como si estuviera tocando el cristal. Pero lo más impactante era lo que estaba escrito en el espejo empañado. «Soy Sofía. Ayuda. Estoy atrapada».
La falsa Sofía se giró lentamente, sus ojos brillando con una luz sobrenatural en la oscuridad del pasillo. Por un momento, su forma pareció fluctuar, como una imagen en una pantalla defectuosa. «Parece que han descubierto nuestro pequeño secreto», dijo con una voz que no pertenecía a una niña de 8 años. «Qué lástima. Estaba disfrutando tanto de esta vida». Roberto dio un paso adelante, protegiendo a María y Diego con su cuerpo. «¿Quién eres y qué has hecho con nuestra hija?», exigió, su voz temblando de miedo y rabia. La criatura que llevaba el rostro de Sofía sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humana. «Soy muchas cosas, Roberto Hernández. He tenido muchos nombres a lo largo de los siglos. Pero lo que realmente deberías preguntar es, ¿cómo van a recuperar a su preciosa Sofía?». Con esas palabras, la falsa Sofía se giró hacia el espejo. Por un instante, su reflejo mostró su verdadera forma, una criatura hecha de sombras y luz plateada. Luego, con un movimiento fluido, atravesó la superficie del espejo como si fuera agua. Roberto corrió hacia el espejo, golpeando su superficie con sus puños. «Sofía. Sofía», gritó, pero solo su propio reflejo le devolvía la mirada. María se derrumbó en el suelo, sollozando incontrolablemente. Diego, con el rostro pálido pero determinado, se acercó al espejo. «Vamos a traerla de vuelta», dijo, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «De alguna manera, vamos a entrar en ese mundo y rescatar a Sofía». Mientras la familia Hernández se enfrentaba a la terrible verdad de su situación, en el mundo del espejo, la verdadera Sofía sintió una oleada de esperanza. De alguna manera, a través de la barrera entre los mundos, podía sentir que su familia finalmente sabía la verdad. «Estoy aquí», susurró, presionando sus manos contra la fría superficie de un espejo cercano. «Por favor, encuéntrenme». A su lado, Miguel y otros niños atrapados se reunieron, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. Juntos, comenzaron a planear cómo ayudar a la familia de Sofía a rescatarla, sabiendo que esta podría ser su única oportunidad de escapar del mundo de pesadilla en el que habían estado atrapados durante tanto tiempo. La batalla por recuperar a Sofía apenas comenzaba, y nadie sabía qué peligros o desafíos les esperaban en el extraño mundo más allá del espejo. La mañana siguiente amaneció gris y fría en la Ciudad de México, como si el clima reflejara el estado de ánimo en la casa de los Hernández. Roberto no había dormido en toda la noche, sus ojos inyectados en sangre fijos en la pantalla de su laptop mientras buscaba frenéticamente cualquier información que pudiera ayudarlos a recuperar a Sofía. María, por su parte, se movía por la casa como un fantasma, tocando los juguetes de Sofía, mirando sus fotografías, tratando de encontrar alguna pista que hubieran pasado por alto. Diego, determinado a ser útil, había convertido su habitación en un centro de investigación improvisado, con recortes de periódicos viejos, libros de leyendas urbanas y notas garabateadas cubriendo cada superficie disponible. «Mira esto», dijo Roberto, señalando la pantalla de su laptop. María y Diego se acercaron, sus rostros reflejando una mezcla de esperanza y temor. «Hay leyendas en todo el mundo sobre criaturas que viven en los espejos y pueden intercambiar lugares con los humanos. Los llaman de diferentes maneras, los otros, los reflejados, los robaalmas». María se estremeció, abrazándose a sí misma. «Pero eso es imposible, ¿no? Son solo cuentos para asustar a los niños». Diego negó con la cabeza, su voz cargada de una madurez impropia de su edad. «Mamá, después de lo que vimos anoche, ¿cómo podemos decir que algo es imposible?». Roberto asintió, pasando una mano por su cabello despeinado. «Diego tiene razón. No podemos descartar nada en este punto. Necesitamos mantener nuestras mentes abiertas a todas las posibilidades». En ese momento, un grito ahogado de María lo sobresaltó. «Vengan rápido», exclamó, señalando hacia el pasillo. Roberto y Diego corrieron tras ella hacia el baño. Allí, en el espejo empañado por el vapor de la ducha reciente, estaba escrito un mensaje con una caligrafía temblorosa: «Soy Sofía. Ayuda. Estoy atrapada». «Dios mío», susurró María,
llevándose una mano a la boca. Diego, actuando rápidamente, sacó su celular y tomó una foto del mensaje antes de que se desvaneciera. Sus manos temblaban mientras mostraba la imagen a sus padres. «Esto es una prueba», dijo, su voz mezclada con miedo y emoción. «Sofía está tratando de comunicarse con nosotros». Roberto asintió, su rostro una máscara de determinación. «Bien, esto es lo que vamos a hacer. Diego, quiero que investigues más sobre estas leyendas. Busca patrones, rituales, cualquier cosa que pueda ayudarnos a entrar en contacto con Sofía o a traerla de vuelta». «Entendido, papá», respondió Diego, ya dirigiéndose a su habitación para continuar su investigación. «María», continuó Roberto, tomando las manos de su esposa entre las suyas, «necesito que recuerdes. ¿Notaste algo inusual en los días antes de que Sofía cambiara? Cualquier cosa, por pequeña que sea, podría ser importante». María cerró los ojos, tratando de concentrarse a pesar del miedo que nublaba su mente. «Yo creo que sí. Unos días antes, Sofía mencionó que su reflejo en el espejo parecía diferente. Pensé que solo estaba jugando, pero ahora». Roberto la abrazó con fuerza. «Está bien, mi amor. No podíamos saber. Pero ahora tenemos una pista más». Mientras tanto, en el mundo del espejo, Sofía y Miguel habían reunido a otros niños atrapados. Juntos, formaban un grupo diverso, algunos llevaban ropas de épocas pasadas, otros hablaban idiomas que Sofía no reconocía. Pero todos compartían la misma mirada de desesperación y esperanza. «Tenemos que trabajar juntos», dijo Sofía, su voz resonando en el silencio antinatural del mundo invertido. «Si mi familia está buscando una forma de rescatarme, tal vez podamos ayudarlos desde este lado». Miguel asintió, sus ojos brillando con determinación. «Sofía tiene razón. Hemos estado aquí demasiado tiempo, conformándonos con observar nuestros mundos a través de los espejos. Es hora de luchar». Una niña pequeña, con un vestido que parecía salido del siglo XIX, levantó tímidamente la mano. «Pero, ¿cómo podemos ayudar? Ellos no pueden vernos ni oírnos». Sofía sonrió, una idea formándose en su mente. «Tal vez no puedan vernos o oírnos directamente, pero hemos logrado dejar mensajes. Si todos nos concentramos, tal vez podamos hacer algo más grande». Los niños se miraron entre sí, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que tenían un propósito, una razón para luchar contra la desesperación que los había consumido durante tanto tiempo. De vuelta en el mundo real, la familia Hernández había convertido la sala en un centro de operaciones. Mapas, libros antiguos y recortes de periódicos cubrían cada superficie. Roberto estaba en el teléfono, hablando en voz baja con un colega de la universidad que era experto en folclore y leyendas urbanas. «Sí, entiendo que suena descabellado», decía Roberto, frotándose los ojos cansados. «Pero te aseguro que esto es real. Necesitamos toda la ayuda posible». María, mientras tanto, estaba sentada en el sofá, sosteniendo el osito de peluche favorito de Sofía. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, pero en ellos brillaba una determinación feroz. «Vamos a traerte de vuelta, mi niña», susurraba al osito, como si de alguna manera sus palabras pudieran llegar a Sofía. «No importa lo que tengamos que hacer». Diego entró corriendo a la sala, agitando un libro viejo en sus manos. «Creo que encontré algo», exclamó, su voz temblando de emoción. «Es un ritual antiguo, supuestamente usado para comunicarse con los que viven detrás de los espejos». Roberto colgó el teléfono y se acercó rápidamente a su hijo. «Muéstrame», dijo, tomando el libro de las manos de Diego. Mientras Roberto leía, su rostro pasaba de la esperanza al escepticismo y de vuelta a la esperanza. Esto podría funcionar», murmuró. «Pero es peligroso. Si algo sale mal». María se levantó del sofá, su rostro mostrando una determinación que sorprendió incluso a Roberto. «No me importa el peligro», dijo con voz firme.
Si hay una posibilidad, por pequeña que sea, de traer a nuestra hija de vuelta, debemos intentarlo. Roberto asintió, abrazando a su esposa. Tienes razón. Lo haremos. Pero necesitamos prepararnos adecuadamente. Según esto, el ritual debe realizarse a medianoche, cuando la barrera entre los mundos es más débil. Diego miró el reloj. Faltaban solo unas horas para la medianoche. Mejor empezamos a prepararnos, dijo, su voz mezclada con miedo y determinación. Mientras la familia Hernández se preparaba para el ritual, en el mundo del espejo, Sofía y los otros niños habían formado un círculo alrededor de un gran espejo ornamentado. Sus manos estaban unidas, y sus ojos cerrados en concentración. Recuerden, dijo Sofía, su voz apenas un susurro, tenemos que concentrarnos en nuestro deseo de comunicarnos, de ser vistos y oídos. Un suave resplandor comenzó a emanar de los niños, sus formas volviéndose más sólidas, más reales. El espejo frente a ellos empezó a ondular, como si su superficie fuera líquida. En el mundo real, los espejos de la casa de los Hernández comenzaron a vibrar suavemente. Roberto, María y Diego se miraron entre sí, una mezcla de miedo y esperanza en sus rostros. Está funcionando, susurró Diego, señalando el espejo de la sala. La superficie del espejo se ondulaba, y por un momento, creyeron ver las formas borrosas de niños del otro lado. En el centro, una figura que se parecía mucho a Sofía parecía estar tratando de alcanzarlos. «Sofía», gritó María, corriendo hacia el espejo. Pero antes de que pudiera tocarlo, la imagen se desvaneció, dejando solo su propio reflejo asustado. Roberto tomó una respiración profunda, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Es hora», dijo, mirando el libro antiguo en sus manos. «Vamos a traer a nuestra hija de vuelta». Mientras la familia Hernández se preparaba para el ritual que podría reunirlos con Sofía o separarlos para siempre, en el mundo del espejo, Sofía y los otros niños continuaban su esfuerzo por romper las barreras entre los mundos. La batalla por el alma de Sofía estaba a punto de alcanzar su clímax, y nadie podía predecir el resultado. La medianoche se acercaba en la Ciudad de México, trayendo consigo una quietud antinatural que parecía envolver la casa de los Hernández en un manto de tensión y expectativa. En la sala, convertida ahora en un improvisado templo para el ritual, Roberto, María y Diego se movían con una mezcla de determinación y temor, preparando todo según las instrucciones del antiguo libro que Diego había descubierto. Velas negras y blancas formaban un círculo en el centro de la habitación, su luz parpadeante proyectando sombras danzantes en las paredes. En el medio del círculo, habían colocado el espejo de cuerpo entero de Sofía, el mismo frente al cual había desaparecido. El aire estaba cargado con el aroma dulzón del incienso y la anticipación palpable de la familia. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?, preguntó Roberto, su voz tensa mientras miraba a su esposa e hijo. El libro advierte que podría ser peligroso. Que podríamos perdernos también. María, con el rostro pálido pero decidido, asintió. No hay vuelta atrás, Roberto. Nuestra niña está ahí fuera, atrapada en quién sabe qué pesadilla. Tenemos que intentarlo. Diego, que parecía haber envejecido años en los últimos días, se acercó a sus padres. Estamos juntos en esto, dijo, tomando las manos de ambos. Vamos a traer a Sofía de vuelta. Roberto respiró hondo, cerrando los ojos por un momento para reunir fuerzas. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de determinación. Bien, hagámoslo. Se colocaron alrededor del espejo, formando un triángulo. Roberto sostenía el libro antiguo, sus páginas amarillentas crujiendo suavemente mientras lo abría en la sección del ritual. María sujetaba una fotografía de Sofía contra su pecho, como un talismán. Diego, por su parte, empuñaba un trozo del espejo roto, envuelto cuidadosamente en un paño. Recuerden, dijo Roberto, su voz apenas un susurro, pase lo que pase, no rompan el círculo. Y no se dejen engañar por lo que puedan ver o escuchar. Concéntrense en Sofía. María y Diego asintieron, sus rostros tensos por la concentración.
Roberto comenzó a recitar las palabras del ritual, su voz ganando fuerza con cada sílaba pronunciada. El lenguaje era antiguo, las palabras resonando con un poder que parecía hacer vibrar el aire mismo. A medida que el cántico avanzaba, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. El aire se volvió denso, casi eléctrico. Las llamas de las velas se alargaron, proyectando sombras imposibles en las paredes. Y el espejo comenzó a ondular, como si su superficie fuera líquida. En el mundo del espejo, Sofía y los otros niños atrapados sintieron el cambio inmediatamente. El aire a su alrededor se cargó de energía, y el paisaje distorsionado pareció fluctuar, como una imagen en una pantalla defectuosa. «Está funcionando», exclamó Miguel, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. «Alguien está tratando de abrir un portal». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «Es mi familia», dijo, su voz temblando de emoción. «Están tratando de rescatarme». Pero antes de que pudieran celebrar, una risa fría y cruel resonó a su alrededor. De las sombras emergió la criatura que había tomado el lugar de Sofía, su forma fluctuando entre la apariencia de una niña y algo mucho más antiguo y aterrador. «¿En serio creían que sería tan fácil?», dijo la criatura, su voz un eco distorsionado de la de Sofía. «Este mundo es mío, y ustedes son mis prisioneros. No permitiré que escapen». Con un gesto de su mano, sombras se alzaron del suelo, formando barreras entre Sofía y lo que parecía ser un portal brillante que comenzaba a formarse en el aire. En el mundo real, la familia Hernández luchaba por mantener el ritual en marcha. El espejo frente a ellos ahora parecía una ventana a otro mundo, mostrando destellos de un paisaje distorsionado y figuras borrosas que se movían frenéticamente. «La veo», gritó María de repente, señalando una figura que se parecía a Sofía. «Está ahí». «Sofía, mi amor, estamos aquí». Pero antes de que pudieran regocijarse, una fuerza invisible los golpeó, casi rompiendo el círculo. Roberto se tambaleó, pero logró mantener su posición, su voz nunca flaqueando en el cántico. «No se rindan», gritó Diego, aferrándose al trozo de espejo como si su vida dependiera de ello. «Estamos cerca». En el mundo del espejo, Sofía y los otros niños luchaban contra las sombras que los rodeaban. Miguel, mostrando una valentía que sorprendió incluso a sí mismo, se lanzó contra la barrera de sombras, logrando abrir una pequeña brecha. «Corre, Sofía», gritó, su forma parpadeando como si estuviera a punto de desvanecerse. «Esta es tu oportunidad». Sofía dudó por un momento, mirando a los otros niños atrapados. «No puedo dejarlos», dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas. La criatura que había tomado su lugar se acercaba, su forma creciendo y volviéndose más monstruosa con cada paso. «Ninguno de ustedes se irá», gruñó, su voz resonando con un poder antiguo y terrible. En ese momento crítico, Sofía tomó una decisión. Cerrando los ojos, se concentró con todas sus fuerzas en su deseo de volver a casa, de estar con su familia. Pero también pensó en Miguel, en los otros niños, en su deseo de que todos fueran libres. Una luz brillante comenzó a emanar de Sofía, creciendo en intensidad hasta que fue cegadora. La criatura retrocedió, chillando de dolor y rabia. «No», rugió la criatura. «Este mundo es mío». Pero era demasiado tarde. La luz de Sofía se expandió, envolviendo a todos los niños atrapados. Por un momento, todo fue luz y silencio. En el mundo real, el espejo explotó en un estallido de luz y sonido. Roberto, María y Diego fueron lanzados hacia atrás, rompiendo el círculo de velas. Por un momento terrible, pensaron que habían fallado. Pero entonces, entre los fragmentos de cristal y la niebla que llenaba la habitación, vieron una figura familiar. «Mamá. Papá. Diego», dijo una voz que no habían escuchado en semanas. «Sofía», gritaron al unísono, corriendo hacia ella. La familia se fundió en un abrazo, lágrimas de alegría y alivio corriendo por sus rostros. Sofía estaba de vuelta, real y sólida entre los brazos de su familia.
pero la alegría del reencuentro fue interrumpida por un rugido furioso. De entre los fragmentos del espejo roto, una forma oscura y amenazante comenzó a materializarse. Era la criatura, su cuerpo una masa cambiante de sombras y reflejos, sus ojos brillando con una furia antigua. «No permitiré que me envíen de vuelta», gruñó la criatura, su voz resonando con un eco sobrenatural que hizo que los cristales de las ventanas vibraran. Roberto se puso frente a su familia, enfrentando a la criatura con una valentía que no sabía que poseía. «Ya no tienes poder aquí», dijo, su voz temblando pero firme. «Este no es tu mundo». La criatura rió, un sonido que hizo que todos se estremecieran. «Tonto humano. Ahora que la barrera está rota, tengo más poder que nunca». Extendió lo que parecían ser brazos hechos de niebla oscura, agarrando objetos de la habitación y lanzándolos por los aires. La familia se agachó, esquivando los proyectiles improvisados. Diego, pensando rápido, agarró el trozo de espejo que había estado sosteniendo durante el ritual. «Oye, monstruo», gritó, atrayendo la atención de la criatura. «¿Quieres ver algo realmente aterrador?». Sostuvo el trozo de espejo frente a la criatura. Por un momento, ésta se quedó paralizada, viendo su verdadera forma reflejada en el cristal. Su cuerpo fluctuó, cambiando rápidamente entre formas monstruosas y la apariencia de una niña asustada. «No. No. No», chilló la criatura, retrocediendo. Sofía, aún en los brazos de su madre, extendió una mano hacia el trozo de espejo. «Devuélvelos a todos», gritó, su voz cargada de una autoridad impropia de su edad. «Este no es su lugar». Una luz brillante emanó de la mano de Sofía, envolviendo el trozo de espejo. La luz se expandió, engullendo a la criatura y llenando toda la habitación. El aire se llenó de gritos, algunos de rabia, otros de alivio, mientras luces y sombras danzaban en un torbellino sobrenatural. Los Hernández se abrazaron, cerrando los ojos ante el resplandor cegador. El sonido creció hasta volverse ensordecedor, y luego... silencio. Cuando abrieron los ojos, la sala estaba en calma. El espejo roto yacía en el suelo, ahora solo un objeto ordinario. No había rastro de la criatura ni de las sombras que habían llenado la habitación momentos antes. Sofía, exhausta pero sonriente, miró a su familia. «Se acabó», susurró. «Estamos a salvo». Roberto, María y Diego la abrazaron con fuerza, lágrimas de alivio corriendo por sus rostros. Habían recuperado a su Sofía, pero sabían que nada volvería a ser igual. «¿Qué pasó con los otros niños?», preguntó Diego, recordando las figuras que habían visto en el mundo del espejo. Sofía sonrió, una sonrisa que parecía contener sabiduría más allá de sus años. «Están libres», dijo. «Todos ellos. Pude sentirlo cuando la luz los envolvió. Han vuelto a sus hogares, a sus tiempos». María acarició el cabello de su hija, notando por primera vez que parecía más largo, como si hubiera pasado más tiempo del que creían. «Mi niña valiente», murmuró. «Has pasado por tanto». Roberto se puso de pie, mirando los restos del ritual esparcidos por la sala. «Tendremos que limpiar todo esto», dijo, su voz mezclada con cansancio y alivio. «Y luego tendremos que hablar sobre todo lo que ha pasado». Sofía asintió, su rostro volviéndose serio por un momento. «Hay mucho que contar», dijo. «Sobre el mundo del espejo, sobre las criaturas que viven allí, y sobre cómo evitar que algo así vuelva a suceder». Diego recogió el libro antiguo que habían usado para el ritual, su portada ahora chamuscada por la energía liberada. «Creo que tendremos que guardar esto en un lugar seguro», dijo. «Por si acaso». La familia asintió, conscientes de que su aventura, aunque terminada, los había cambiado para siempre. Habían vislumbrado un mundo más allá de su comprensión, enfrentado peligros inimaginables, y salido victoriosos gracias a su amor y determinación. Afuera, el sol comenzaba a salir, sus primeros rayos filtrándose por las ventanas. Un nuevo día comenzaba, lleno de preguntas sin responder y un futuro incierto.
pero los Hernández lo enfrentarían juntos, más fuertes y unidos que nunca. Sofía miró por la ventana, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. En el reflejo del cristal, por un instante, creyó ver el rostro sonriente de Miguel y los otros niños que había conocido en el mundo del espejo. Alzó su mano en un gesto de despedida silenciosa, agradecida por la ayuda que le habían brindado y feliz de saber que ellos también habían encontrado su camino a casa. La aventura había terminado, pero sus ecos resonarían en sus vidas para siempre. Y aunque el mundo más allá de los espejos seguía siendo un misterio, los Hernández sabían que podrían enfrentar cualquier desafío, siempre y cuando estuvieran juntos. Los días que siguieron al rescate de Sofía fueron un torbellino de emociones y descubrimientos para la familia Hernández. La casa, antes un refugio familiar, ahora parecía estar impregnada de una energía extraña, como si los ecos del mundo del espejo aún resonaran en sus paredes. Sofía, aunque feliz de estar de vuelta, luchaba por readaptarse a la vida normal. A menudo se la encontraba mirando fijamente los espejos, sus ojos perdidos en recuerdos que sus padres apenas podían imaginar. Por las noches, sus sueños estaban poblados de imágenes del mundo invertido, paisajes distorsionados, niños atrapados en el tiempo, y la sombra siempre presente de la criatura que había usurpado su lugar. Una mañana, mientras María preparaba el desayuno, notó que Sofía estaba inusualmente callada, jugando distraídamente con su cereal. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó María, sentándose junto a su hija. «Sabes que puedes contarme lo que sea». Sofía levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Mami», comenzó, su voz apenas un susurro, creo que todavía puedo ver cosas. Cosas del otro lado». María sintió que su corazón se aceleraba, pero se esforzó por mantener la calma. «¿Qué tipo de cosas, Sophie?». «A veces, cuando miro en los espejos o en el agua, veo destellos. Como si por un segundo pudiera ver el otro mundo», explicó Sofía, sus pequeñas manos temblando ligeramente. «Y anoche, en mis sueños, vi a Miguel y a los otros niños. Me dijeron que tenían miedo, que algo estaba cambiando en su mundo». María abrazó a su hija con fuerza, su mente corriendo con preocupaciones y preguntas. ¿Acaso la pesadilla no había terminado? ¿Estaban realmente a salvo? Mientras tanto, en el estudio, Roberto y Diego estaban inmersos en una investigación frenética. El libro antiguo que habían usado para el ritual se había convertido en el centro de su atención, sus páginas amarillentas revelando secretos que desafiaban su comprensión del mundo. «Mira esto, papá», dijo Diego, señalando un pasaje en el libro. «Dice que una vez que se rompe la barrera entre los mundos, nunca vuelve a ser completamente sólida. Siempre quedan grietas». Roberto frunció el ceño, pasándose una mano por el cabello canoso. «Eso explicaría por qué Sofía sigue teniendo esas visiones», murmuró. «La pregunta es, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Para ella?». Antes de que Diego pudiera responder, un grito agudo resonó en la casa. Roberto y Diego se miraron por un segundo antes de correr hacia la cocina, el miedo acelerando sus pasos. Al llegar, encontraron a María abrazando a Sofía, quien temblaba incontrolablemente. Frente a ellas, el gran espejo de la sala parecía ondular, su superficie moviéndose como si fuera líquida. «Está pasando de nuevo», sollozó Sofía, señalando el espejo. «El mundo del otro lado se está desbordando». Como para confirmar sus palabras, una mano pálida y translúcida emergió del espejo, seguida por otra, y otra más. Rostros distorsionados de niños aparecieron en la superficie, sus ojos llenos de miedo y desesperación. «Ayúdennos», gritaron las voces, un coro fantasmal que hizo que todos se estremecieran. «El vacío nos está consumiendo». Roberto actuó rápidamente, colocándose frente a su familia. «Diego, el libro». «Rápido». Diego corrió al estudio y volvió con el libro antiguo, sus páginas revoloteando como si sintieran la energía sobrenatural que llenaba la habitación. «¿Qué hacemos?», preguntó María, su voz temblorosa pero determinada. Roberto hojeó frenéticamente el libro, buscando algo,
cualquier cosa que pudiera ayudarlos. Aquí, dijo finalmente, señalando un pasaje. Dice que para cerrar una grieta entre mundos, se necesita un ancla, algo que pertenezca a ambos lados. Todos miraron a Sofía, comprendiendo al instante. Ella había sido parte de ambos mundos, había caminado entre ellos. Era el puente, el ancla que necesitaban. Sofía, aunque asustada, dio un paso adelante. Yo lo haré, dijo, su voz pequeña pero firme. Puedo ayudarlos. Es peligroso, mi amor, advirtió María, lágrimas en sus ojos. Podrías quedar atrapada de nuevo. Sofía tomó las manos de su madre, una sonrisa valiente en su rostro. Tengo que intentarlo, mami. Ellos me ayudaron a volver. Ahora es mi turno de ayudarlos. Con un nudo en la garganta, Roberto comenzó a recitar las palabras del ritual, su voz ganando fuerza con cada sílaba. Diego y María se unieron, formando un círculo alrededor de Sofía. La niña cerró los ojos, concentrándose en los dos mundos que conocía, el cálido y familiar hogar de su familia, y el frío y distorsionado mundo del espejo. En su mente, los vio como dos burbujas, separadas pero tocándose en un punto. A medida que el cántico avanzaba, Sofía sintió que se elevaba, como si flotara entre los dos mundos. Podía ver a los niños atrapados, sus rostros llenos de esperanza al verla. También vio el vacío que amenazaba con consumirlos, una oscuridad hambrienta que se expandía. Con un esfuerzo supremo, Sofía extendió sus manos, tocando ambos mundos. «Vuelvan a casa», susurró, su voz resonando con un poder que no sabía que poseía. «Encuentren su camino de regreso». Una luz brillante emanó de Sofía, expandiéndose en ondas que atravesaron ambas realidades. Los niños atrapados comenzaron a desvanecerse, sus formas disolviéndose en destellos de luz que se dispersaron en todas direcciones. El espejo vibró violentamente, su superficie agrietándose. La oscuridad que amenazaba con desbordarse retrocedió, empujada por la luz de Sofía. En la sala, Roberto, María y Diego observaban asombrados cómo Sofía parecía brillar desde dentro, su pequeña figura el epicentro de una tormenta de luz y energía. El aire crepitaba con electricidad estática, y por un momento, temieron que la casa entera pudiera colapsar bajo la presión de las fuerzas que se enfrentaban. Finalmente, con un estallido ensordecedor, el espejo se hizo añicos. La luz se intensificó hasta volverse cegadora, obligando a todos a cerrar los ojos. Cuando el resplandor se desvaneció y pudieron volver a ver, encontraron a Sofía de pie en medio de la sala, rodeada de fragmentos de espejo. Parecía agotada pero ilesa, una sonrisa cansada en su rostro. «Se acabó», dijo suavemente. «De verdad esta vez». María corrió hacia ella, envolviéndola en un abrazo protector. Roberto y Diego se unieron, la familia reunida en un abrazo que parecía desafiar al universo mismo a intentar separarlos de nuevo. «¿Qué pasó con los otros niños?», preguntó Diego, mirando los restos del espejo esparcidos por el suelo. Sofía sonrió, sus ojos brillando con una sabiduría más allá de sus años. «Están a salvo. Encontraron su camino de vuelta a sus propios tiempos, sus propios mundos. Y la grieta está cerrada». Roberto asintió, una mezcla de orgullo y asombro en su rostro. «Lo hiciste, mi niña valiente. Salvaste a todos». Mientras la familia comenzaba a limpiar los restos del espejo, cada fragmento recogido con cuidado y respeto, Sofía se detuvo un momento, mirando su reflejo en un trozo particularmente grande. Por un instante, creyó ver los rostros sonrientes de Miguel y los otros niños, despidiéndose por última vez antes de desvanecerse. Sofía sonrió, despidiéndose silenciosamente de los amigos que había hecho en ese mundo extraño y aterrador. La realidad se había quebrado y recompuesto, dejando a la familia Hernández para enfrentar las consecuencias de su extraordinaria aventura. Sabían que las cosas nunca volverían a ser exactamente como antes, pero estaban juntos, más fuertes y unidos que nunca. Afuera, el sol brillaba con fuerza, como si celebrara el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Un nuevo día comenzaba, lleno de posibilidades y libre de las sombras que los habían perseguido.
La familia Hernández estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que juntos podían superar cualquier desafío, en este mundo o en cualquier otro. El tiempo pasó, fluyendo como un río tranquilo después de una tormenta, llevándose consigo los restos de la pesadilla que la familia Hernández había vivido. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, la vida en la casa de los Hernández fue retomando una apariencia de normalidad. Sin embargo, como las ondas que persisten en un estanque mucho después de que la piedra ha tocado el agua, los ecos de su experiencia con el mundo del espejo continuaban resonando en sus vidas de maneras sutiles y profundas. Una mañana de sábado, particularmente soleada, la familia se reunió para desayunar juntos, un ritual que ahora apreciaban más que nunca. El aroma a café recién hecho y hot cakes llenaba la cocina, mezclándose con el sonido reconfortante de la risa de Sofía. María, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado pero feliz, sirvió una generosa porción de hot cakes en el plato de Sofía. ¿Cómo dormiste, mija?, preguntó, su voz llena de ese amor maternal que parecía haberse intensificado desde el regreso de su hija. Sofía sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba toda su cara y hacía brillar sus ojos. Sin embargo, había una sombra de algo más en esa mirada, una profundidad que no había estado allí antes de su aventura. Bien, mami, respondió, untando miel en sus hot cakes. Aunque, tuve ese sueño otra vez. Roberto y María intercambiaron miradas, una mezcla de preocupación y resignación en sus rostros. Desde su regreso, Sofía había estado teniendo sueños vívidos sobre el mundo del espejo y los niños que había conocido allí. Al principio, estos sueños los habían alarmado, temiendo que fueran un signo de que la pesadilla no había terminado completamente. Pero con el tiempo, habían aprendido a aceptarlos como parte de la nueva realidad de Sofía. ¿Quieres contarnos?, preguntó Roberto suavemente, dejando a un lado el periódico que había estado leyendo. Sofía asintió, sus ojos perdiéndose por un momento en un punto distante, como si estuviera mirando a través de una ventana a otro mundo. Vi a Miguel de nuevo, comenzó, su voz mezclada con una extraña combinación de nostalgia y alivio. Me dijo que están bien, que encontraron una forma de hacer su mundo más vivo. Pero que extrañan el nuestro. Diego, que había estado inusualmente callado, habló por primera vez esa mañana. ¿Crees que volverán a intentar cruzar?, preguntó, un deje de preocupación en su voz. Sofía negó con la cabeza, una sonrisa tranquilizadora en sus labios. No, Miguel dice que aprendieron la lección. Pero... dudó por un momento, como si estuviera decidiendo si compartir algo más. Creo que todavía puedo comunicarme con ellos, a veces. María dejó caer su tenedor, el sonido metálico resonando en la repentina quietud de la cocina. ¿Qué quieres decir, mi amor?, preguntó, intentando mantener la calma en su voz. A veces, cuando me miro en el espejo, puedo ver destellos de su mundo, explicó Sofía, su voz baja pero clara. Y creo que ellos pueden ver el nuestro también. Es como si quedara una pequeña conexión, un hilo delgado entre los mundos. Roberto frunció el ceño, preocupado. ¿Es peligroso?, preguntó, su instinto protector en alerta máxima. Sofía sonrió tranquilizadoramente. No, papi. Es más como un recordatorio. De que hay más en el mundo de lo que podemos ver. De que los milagros existen, y de que siempre debemos estar agradecidos por lo que tenemos. La familia quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de Sofía. Era fácil olvidar a veces que esta niña, con su sonrisa inocente y sus coletas, había enfrentado horrores que la mayoría de las personas ni siquiera podían imaginar. Había caminado entre mundos, había salvado no solo a su familia, sino a incontables almas atrapadas en un limbo de reflejos y sombras. Bueno, dijo finalmente Diego, rompiendo el silencio con una sonrisa traviesa, al menos ya sé por qué siempre desaparecían mis calcetines. Seguro se los llevaban esos monstruos del espejo. Todos rieron, la tensión rompiéndose como una burbuja. Sofía le arrojó un pedazo de hot cake a su hermano, iniciando una pequeña guerra de comida que María intentó detener sin mucho éxito, su risa mezclándose con las de sus hijos.
Roberto observaba la escena con una sonrisa, su corazón lleno de un amor y gratitud que amenazaba con desbordarse. Habían pasado por tanto, habían estado tan cerca de perderlo todo. Y sin embargo, aquí estaban, riendo y disfrutando de un desayuno familiar como si nada hubiera pasado. Más tarde ese día, Sofía estaba en su habitación, dibujando. Sus dibujos, antes llenos de arcoíris y unicornios, ahora mostraban paisajes extraños y criaturas fantásticas, recuerdos del mundo que había visitado. Pero siempre, en el centro de cada dibujo, estaba su familia, un ancla de normalidad en medio de lo extraordinario. Se detuvo un momento y miró hacia su nuevo espejo, un regalo de sus padres para reemplazar el que habían roto durante el ritual. Por un instante, creyó ver el rostro de Miguel sonriéndole desde el otro lado. Sofía sonrió de vuelta y saludó con la mano. «Gracias», susurró al espejo. «Por ayudarme a volver a casa». El reflejo parpadeó, y por un momento Sofía vio un mundo de colores invertidos y formas extrañas. Luego, todo volvió a la normalidad. Sofía volvió a su dibujo, tarareando una canción. En el escritorio, junto a sus lápices de colores, había un pequeño trozo de espejo, un recuerdo de su aventura. Sofía lo había guardado, no como un talismán o un arma, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que la realidad es más extraña y maravillosa de lo que la mayoría de la gente cree. Y de que, a veces, los monstruos no son tan monstruosos después de todo. Abajo, en la sala, Roberto y María conversaban en voz baja, sus manos entrelazadas. ¿Crees que alguna vez volverá a ser la misma?, preguntó María, su voz mezclada con preocupación y amor. Roberto sonrió, apretando suavemente la mano de su esposa. No, mi amor. Y eso está bien. Ha crecido, ha visto cosas que nosotros apenas podemos imaginar. Pero sigue siendo nuestra Sofía, valiente y llena de amor. María asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Roberto. Tienes razón. Y nosotros también hemos cambiado, ¿no es así? Así es, respondió Roberto. Creo que todos apreciamos más las pequeñas cosas ahora. Cada momento juntos es un regalo. Afuera, el sol brillaba sobre la Ciudad de México. La vida continuaba, con sus alegrías y sus penas cotidianas. Pero para la familia Hernández, cada día era una aventura, una oportunidad de estar juntos y de maravillarse ante los misterios del universo. Y si a veces, en la esquina de su ojo, veían un destello de otro mundo, bueno, ese sería su pequeño secreto. Un recordatorio de que la magia existe, que los milagros ocurren, y que el amor de una familia puede superar incluso las barreras entre mundos. Mientras la tarde avanzaba, la casa se llenó de risas y conversaciones, de olores a comida casera y del sonido de música. La familia Hernández había enfrentado lo imposible y había emergido más fuerte, más unida. Y aunque sabían que el mundo guardaba aún muchos misterios, estaban listos para enfrentarlos juntos, con amor, valentía y un poco de la magia que habían traído consigo del otro lado del espejo. Fin.